Hoy vamos a hablar sobre la verdad acerca de Satanás y Lucifer. Durante la última semana, hemos discutido mucho sobre estos dos personajes, y lo más sorprendente es que gran parte de lo que se sabe sobre ellos sigue siendo desconocido para la mayoría de los suscriptores. Por eso traje este video, no solo para aquellos que ya están familiarizados con el tema, sino también para quienes acaban de llegar. Aquí verán esta verdad sobre Lucifer y Satanás como nunca antes, de una manera que difícilmente encontrarían en otro lugar. Nos adentraremos en este tema tratando de entender qué aspectos arquetípicos pertenecen a Lucifer y a Satanás, en qué se asemejan y al mismo tiempo qué los diferencia. También veremos cómo, muchas veces, la historia adapta ciertos relatos para encajarlos dentro de una cronología específica, y cómo esa misma cronología a menudo carece de fuentes confiables. Dentro de estas lagunas, el canon necesita ser reescrito repetidamente, haciendo que los significados del pasado terminen perdiéndose en el presente. Y al final, haré un análisis general sobre cómo Jesucristo juega un papel muy importante dentro de esta cosmología satánica. Lejos de pronunciar palabras blasfemas, estamos en el año 2025 y la libertad de pensamiento y estudio nos permite hacer ciertas asociaciones e interconexiones que hace algunos años habrían sido imposibles. Personas como tú y yo habríamos sido perseguidas solo por plantear estas cuestiones. Afortunadamente, hoy podemos discutir, por ejemplo, cómo Jesucristo, a partir del análisis de las antiguas tradiciones de civilizaciones pasadas, podría ser interpretado como el verdadero portador de la luz, aquel al que muchos se refieren como Lucifer en el Nuevo Testamento. Pero, ¿por qué estamos tan interesados en entender el papel de Jesucristo en esta historia? Porque a lo largo de los años y en diversas civilizaciones, el conocimiento religioso ha sido utilizado como un mecanismo de manipulación de masas y de control sobre nuestros deseos y potencialidades. Mientras la religión crecía exponencialmente, nuestro deseo por lo oculto y lo desconocido fue siendo cada vez más reprimido. De esta manera, ciertas verdades comenzaron a entrar en conflicto con nuestros propios valores, valores que no preservábamos porque estábamos completamente absorbidos por la necesidad de mantener tradiciones religiosas y colocar la moral cristiana por encima de todas las cosas. Esto obviamente fortaleció a comunidades y autoridades religiosas que usaron esta dinámica como un mecanismo para mantenerse en el poder, al mismo tiempo que debilitó nuestra capacidad de interpretación y de observación de la realidad, tanto física como emocional. Traer una nueva interpretación sobre la figura de Jesucristo también es una forma de devolver la conciencia al escenario central, tal como ocurrió en diversas transiciones entre eras en el pasado. Lo que no percibimos, por estar inmersos en la modernidad, es que en estos momentos de transición se dejan de lado elementos fundamentales. Esto sucede como parte de un proceso de higienización social que permite la absorción de nuevos símbolos, mientras que los antiguos, quizás incluso más importantes, son completamente eliminados de la conciencia y la razón. La persecución a las producciones literarias que ofrecen una visión más holística, contemplativa e interpretativa de las escrituras sagradas también se ha intensificado con el tiempo. Recuerden, uno de los mayores símbolos de control de masas es la acumulación de capital, la restricción de la libertad y, eventualmente, una hoguera donde se arrojan libros. La literatura basada en nuestra historia, especialmente aquella que intentan ocultarles, quizás sea exactamente la que más merece su atención. En las próximas semanas realizaremos un estudio sobre la evolución del cristianismo, desde sus primeros momentos hasta la actualidad. Pero hasta entonces, les pido paciencia con la historia que tengo que contar. Sé que muchos de ustedes pueden tener una creencia religiosa profundamente arraigada en la figura de Jesucristo. Sin embargo, lo que estoy ofreciendo es una lectura arquetípica y no religiosa. No estoy incurriendo en ninguna blasfemia ni herejía. Al contrario, estoy trayendo más luz y entendimiento sobre Jesucristo, algo que las sociedades anteriores a la nuestra no tenían,
ya que estaban condicionadas a cumplir, de forma objetiva e incuestionable, los deseos de las autoridades religiosas. Ese control impedía que la conciencia individual superara los límites impuestos, restringiendo la búsqueda de soluciones propias y llevando a la aceptación pasiva de las reglas establecidas. Y obviamente, al hablar de Jesucristo, también necesitamos hablar sobre Satanás y la verdad detrás de Lucifer. Hoy abordaremos todo esto de manera resumida, clara y didáctica. Pero antes de comenzar propiamente el video, les pido encarecidamente que den me gusta a este video, se suscriban al canal y compartan esta información con nuevas audiencias. Estoy seguro de que el conocimiento es exactamente la herramienta que todos ustedes buscan, y es a través de él que podemos superar las barreras que nos impiden evolucionar. Sea cual sea el nivel y la especificidad de la evolución que buscan, esta siempre se dará a través del conocimiento y del intercambio de información. Bien, hemos llegado exactamente a donde quería. Ahora hablemos sobre la verdad detrás de Satanás y Lucifer. ¿Qué representan? ¿Qué representaban en el pasado? ¿Y qué se les ha llevado a creer como una representación fiel de ellos? Y más que eso, ¿cuál es la conciencia que la humanidad necesita desarrollar para ver la realidad detrás de estos arquetipos? Al fin y al cabo, la imagen y la figura dependen mucho del observador y del ángulo de observación. ¿Será que comprender a estas figuras tan polémicas y antagónicas también podría ser un camino hacia la iluminación? ¿Podría ser un medio para romper las cadenas invisibles que nos conectan a un mundo manipulado y así liberarnos completamente del control mental? Esa es la gran cuestión cuando hablamos de personajes tan relevantes en la historia. Lucifer y Satanás no son solo entidades externas, sino también arquetipos presentes dentro de cada uno de nosotros. Están arraigados en nuestro subconsciente como imágenes que representan peligro, prohibición y aquello que debemos evitar. Pero esa es precisamente la idea central de este video: entender que Lucifer y Satanás son todas esas cosas en las que tú y muchos otros creen, pero también son estructuras de la mente. Estos arquetipos se conectan con cada uno de nosotros de manera única y al mismo tiempo de una forma extremadamente común. Todos tenemos aspectos internos que muchas veces ni siquiera percibimos. Son estos aspectos los que nos mueven, los que nos hacen levantarnos de la cama por la mañana y, por otro lado, los que nos hacen perder algunas noches de sueño. Dentro de la estructura religiosa, esto equivale a decir que Lucifer, Dios, Satanás, Jesucristo e incluso los apóstoles representan estructuras mentales que residen dentro de cada uno de nosotros. Es como si la cosmología, al explicar el universo en su totalidad, también explicara la unidad, explicara a cada uno de ustedes dentro de la concreción del cosmos. Y si hay algo hermoso en esta construcción arquetípica, es que realmente refleja la belleza que mencionaban los antiguos filósofos. Ahora surge la pregunta: ¿cómo podemos relacionarnos con esta representación? ¿Cómo podemos, a través de este conocimiento, abandonar completamente las estructuras que nos paralizan y nos impiden ver la realidad tal como es? Dado que somos controlados a través de estructuras sociales y arquetípicas, la única manera de superar este mecanismo es entendiendo cómo operan estas fuerzas dentro de nosotros. Y para comprender esto, nada mejor que hacer una pausa para revisar la historia de la humanidad y entender cómo todo esto, en última instancia, se conecta con la Biblia, el libro que ayudó a catalogar y estigmatizar el bien y el mal, convirtiéndonos, en cierto modo, en una extensión de esas páginas, sin importar qué religión sigamos o con qué creencia nos sintamos más identificados. Ahora, un punto importante. Ustedes ya saben que Lucifer y Satanás no son la misma entidad. Pero ¿saben cuántas veces se menciona el nombre Lucifer en la Biblia? Ninguna. Ese nombre en realidad aparece como una referencia a un rey babilónico. Ya hemos hablado de esto aquí en el canal. La mención de Lucifer surge mucho más como una representación simbólica basada en el significado del nombre que como una referencia a una entidad demoníaca. Siempre es importante recordar que, en una traducción literal,
Lucifer significa estrella de la mañana, algo que muchos pueden asociar con el planeta Venus. Es decir, incluso cuando la palabra Lucifer aparece en la Biblia, no se está refiriendo a quien ustedes esperan. Dentro de la misma Biblia, incluso existe la posibilidad de una interpretación positiva del término, algo muy diferente a la visión puramente negativa que se ha propagado a lo largo de los siglos. Fíjense que en la historia, el rey babilónico es tratado como una estrella de la mañana en referencia a su poder y a las bendiciones distribuidas durante su gobierno. Era una especie de elogio a su pragmatismo y a los éxitos de su reinado. Y este es el primer punto. Lucifer ha sido completamente distorsionado. El significado de su nombre fue alejado de su interpretación real. Cuando se le menciona en la Biblia, no se está refiriendo a una figura que caminó entre el cielo y el infierno, siendo condenado por Dios a causa de su ambición. Ahora que hemos aclarado esta parte, creo que no hay dudas. Entonces, ¿qué les parece si ahora echamos un vistazo a Satanás? Porque él también ha sido completamente distorsionado. No sé cuál es tu religión, pero muchas personas sienten un gran pudor al mencionar a Lucifer, mientras que Satanás parece ser una palabra muy común en diversas comunidades evangélicas. Esto sucede porque cuanto mayor es el temor y la condena hacia aquellos que se acercan a esta figura, mayor es la herramienta de conversión. Entre las dos figuras, Satanás es, de lejos, la más condenable y temida. Frecuentemente se le considera la mayor entidad demoníaca, la personificación absoluta del mal, el verdadero antagonista de Dios. Esta es una imagen tan arraigada que parece imposible analizarla de manera más profunda sin que su concepción clásica interfiera. Pero, ¿y si te dijera que la propia Biblia contradice por completo la versión difundida por innumerables iglesias alrededor del mundo? La verdad es que Satanás tenía un papel mucho más específico y claro dentro de la cosmología divina expresada en la Biblia. Y esto no es una interpretación subjetiva, sino algo que puede entenderse con una lectura literal del texto bíblico. El papel de Satanás en la Biblia no es el de un enemigo declarado de Dios, sino el de un acusador dentro de un tribunal divino. No actúa necesariamente en contra de Dios, sino cumpliendo un propósito dentro del orden establecido. ¿Parece imposible? Entiendo la extrañeza, pero te lo garantizo. Satanás, en la Biblia, es un ejecutor de los designios de Dios. Y no soy yo quien lo dice, está escrito en las Escrituras. Lo que sucede es que al leer la Biblia, tendemos a asociar cualquier acto pecaminoso o maligno con la figura de Satanás, aunque ni siquiera se le mencione en el texto. Instintivamente, colocamos a Satanás como el protagonista de todos los eventos malignos en las narrativas bíblicas. Pero la realidad es mucho más compleja que eso, y quizás esa misma complejidad sea la principal razón por la que muchas personas nunca han llegado a este entendimiento. Así que vayamos por partes. Hace un momento mencioné algo muy importante sobre la lectura de la Biblia, y aquí está la cuestión. No creo que los escritores originales de la Biblia tuvieran la intención de producir un texto altamente elaborado que solo pudiera ser comprendido siglos después a través de la iluminación de unos pocos intérpretes. Si el objetivo era que sus enseñanzas se prolongaran y se difundieran entre las civilizaciones futuras, entonces la Biblia necesita mucha menos interpretación y mucha más lectura atenta. Lo que parece incomprensible puede aclararse enormemente a través del entendimiento histórico y etimológico. Estamos hablando de una literatura antigua, escrita dentro de un contexto muy diferente al nuestro. Y aquí hay un punto en el que tal vez nunca hayas reflexionado profundamente. Nunca hemos estado tan cerca de nuestro pasado como lo estamos ahora. Ni siquiera los egipcios más antiguos estaban tan cerca de la historia de sus antepasados como nosotros lo estamos de la historia de quienes nos precedieron. Esto nos lleva a una conclusión lógica. Hoy somos mucho más inteligentes y poseemos un nivel de conocimiento histórico muy superior al que teníamos hace 100 años. Y es precisamente por esta razón que muchas veces
Los historiadores pueden ofrecer contribuciones más precisas a la lectura de la Biblia que los teólogos. No quiero generar conflictos entre distintas áreas de estudio, pero la verdad es que al leer la Biblia sin el peso de las interpretaciones religiosas convencionales, nos damos cuenta de que Satanás ocupa un espacio mucho menos riguroso y malévolo de lo que las tradiciones religiosas han hecho parecer. Cuando toda la obra maligna de la Biblia se asocia automáticamente a Satanás, lo que obtenemos es un empobrecimiento narrativo, una simplificación extrema de la complejidad que el texto realmente presenta. Y es exactamente eso lo que vamos a explorar a continuación. Necesitamos discutir por qué la Biblia funciona tan bien, tanto como una literatura sagrada esencial para una corriente religiosa y filosófica, como también un relato histórico. A través de ella, podemos percibir cómo las personas veían estas figuras dentro de la cosmología, especialmente considerando que existen registros aún más antiguos sobre estas mismas entidades. Es decir, no solo estamos comprendiendo cómo ha cambiado la interpretación de Satanás a lo largo del tiempo, sino también cómo la propia Biblia proporciona fragmentos que reflejan esta transformación. Si leemos la Biblia con atención, veremos que Satanás es retratado como un protector extremadamente riguroso que tiene un pacto con Dios. Esto recuerda un poco al concepto del demiurgo, que aunque no tiene un pacto propiamente dicho, no es exactamente maligno, sino ignorante. Al mismo tiempo, conserva ciertas cualidades y vestigios de la propia divinidad. Y existe un motivo por el cual Lucifer y Satanás han sido transformados a lo largo de la historia, y por el cual no son ni completamente buenos ni completamente malos, porque representan a cada uno de ustedes. Tal vez este sea el momento de hablar sobre estructuras de la mente y arquetipos. ¿Y sabes cómo lo sé? Porque ni Satanás ni Lucifer existen realmente, pero su presencia dentro de ustedes ha ayudado a moldear su carácter. Representan aquello que desean y al mismo tiempo el mecanismo que secuestra y reformula esos deseos. Son fuerzas opuestas, el impulso para avanzar y la voluntad de conformarse, el motor del progreso y el ancla de la estancación. Y esto es exactamente de lo que ya he hablado en muchos otros videos. Estos arquetipos funcionan como herramientas de autoevaluación y autorregulación, porque no existe un aspecto negativo interno que pueda simplemente ser traicionado y eliminado. Somos la suma integral de todas nuestras partes. Si algunas de esas partes están codificadas en símbolos y arquetipos almacenados en nuestro inconsciente, no podemos simplemente negarlas sin perder por completo nuestra identidad. Pero, ¿por qué esto está tan fragmentado dentro de la idea del control poblacional? Analicemos el arquetipo de Lucifer dentro de su propia historia bíblica. No solo la historia mencionada en el Nuevo Testamento, sino la versión clásica asociada a su origen. Lucifer es descrito como una figura cuestionadora y grandiosa, y esa grandeza simboliza la visión interna que tenemos de nosotros mismos, al mismo tiempo que representa nuestra dificultad para aceptar ciertas verdades. Este mecanismo psicológico es fundamental para la superación de la realidad, y es precisamente lo que nos hace romper con arquetipos limitantes y avanzar. Lucifer, incluso desafiando a una autoridad divina, aún así recibe un trono en el inframundo. Aquí no estamos tratando el inframundo como una extensión del reino celestial. Sabemos que dentro de la tradición dogmática es más ventajoso estar en el cielo que en el infierno. Pero si tomamos en cuenta el mensaje arquetípico detrás de la narrativa bíblica, veremos que comunica algo esencial para la psique humana. Desafiar lo establecido nos impulsa hacia adelante. Y esta quizás sea la mayor herramienta contra la estancación, contra los momentos oscuros de la humanidad, en los que la civilización condiciona al individuo antes incluso de que él mismo se reconozca como sujeto. Pero no poseemos estos arquetipos, porque los merecemos, o porque alguna institución sagrada nos ha impuesto esta creencia. El significado social de estos símbolos cambia orgánicamente a lo largo de la historia. Y aquí está un punto fundamental. Es muy difícil manipular arquetipos,
porque pertenecen a un universo extremadamente personal e inconsciente. En realidad, el único acceso que tenemos a los arquetipos son sus significados y símbolos, no su estructura interna. Y es por eso que incluso en sociedades diferentes, con visiones del mundo distintas, vemos arquetipos similares emergiendo en diversas culturas a lo largo de la historia, aunque esas sociedades jamás hayan tenido contacto entre sí. ¿Recuerdas cuando mencioné que los egipcios antiguos no tenían acceso a las civilizaciones anteriores a ellos? Hoy tenemos un conocimiento mucho más profundo sobre los arquetipos, porque poseemos una comprensión del pasado, del presente y de cómo la historia se repite. Y ahora la pregunta central: ¿cómo se conecta esto con nuestra visión arquetípica de Lucifer y Satanás? La respuesta es simple: los arquetipos pueden perder sus símbolos antiguos y migrar a diferentes momentos históricos, pero su esencia permanece inalterada. La línea de razonamiento es siempre la misma. Cuanto más experiencias acumula la humanidad, más conocimiento y previsión sobre el futuro desarrolla. Los arquetipos se infiltran en la mente como mecanismos de autopreservación, autocuidado y autorregulación. Ellos son la forma que hemos encontrado, a lo largo de toda la historia de la humanidad, para comunicarnos sin palabras. Seleccionamos inconscientemente lo que debemos hacer, hacia dónde debemos ir y a quién debemos escuchar. Y es exactamente por eso que logramos absorber figuras como Satanás y Lucifer, no solo como símbolos del mal, sino también como arquetipos de liberación e iluminación. Encontrarán culturas que los ven como aquellos que desafían la opresión y revelan la verdad. Otras no los ven como entidades sobrenaturales, sino como representaciones de aspectos internos del ser humano. La gran cuestión es: ellos no son solo personajes religiosos, son símbolos que reflejan aspectos profundos de la mente humana. Pero todas estas figuras convergen en una única convicción, algo que, lamentablemente, muchos aún no han comprendido. Ellos no son personajes que enseñan qué hacer o qué no hacer. No están aquí para decir qué significa ser bueno o ser malo. Existen para mostrarnos los límites de la sociedad y los límites del propio yo dentro de un modelo social. Nos enseñan cómo soportar las presiones de esta estructura sin perder la integridad. ¿Cómo puedo desear algo dentro de una sociedad que constantemente exige más de mí de lo que soy capaz de ofrecer? Y es precisamente por eso que, a medida que el mundo se vuelve cada vez más intenso e implacable en la exigencia de resultados, estas dos figuras bíblicas, Lucifer y Satanás, se han vuelto aún más relevantes dentro de la construcción del imaginario colectivo. Más que símbolos religiosos, han pasado a representar una herramienta de resistencia y lucha contra los valores impuestos, contra los límites que la oscuridad intelectual y la ignorancia intentan imponer sobre ustedes. Ya he mencionado varias veces que, cuando hablo de estos temas, surgen comentarios diciendo que mi objetivo es desvirtuar la luz del camino. Pero objetivamente hablando, hay una razón muy clara por la que la mayoría de ustedes está aquí. No están aquí para denunciar herejías. Quienes hacen este tipo de comentarios deberían reflexionar sobre algo muy importante. No seré perseguido con antorchas. Y, como he dicho en varias ocasiones, mi objetivo nunca ha sido desviar a nadie del camino, sino presentar hechos y, ocasionalmente, mis propias impresiones personales, dejando siempre en claro cuando eso sucede. No existe una verdad absoluta en este canal. Si existiera, no tendría sentido invitarlos a comentar, debatir y discrepar con lo que expongo aquí. Mi intención es la libertad de pensamiento y la discusión abierta sobre temas que, durante siglos, estuvieron prohibidos incluso de ser imaginados. ¿Tienen idea de lo que significa restringir la imaginación de las personas? Es precisamente por eso que, aunque ha habido un gran esfuerzo dogmático, especialmente en Europa, para alejar a las sociedades de la figura de Lucifer y Satanás, ellos se han infiltrado en la psique humana. Han pasado a ser vistos como el límite que no se puede cruzar y, al mismo tiempo, como el objetivo a alcanzar. Eso fue lo que sostuvo a diversas sociedades secretas a lo largo de la historia, porque, cuanto mayores sean las barreras impuestas,
mayor será el deseo de superarlas. Cuantas más personas sean mantenidas prisioneras dentro de esas barreras, más insostenible se volverá la existencia dentro de la estructura dominante. Al final del día, la ambición de estas instituciones religiosas se convirtió en su propio verdugo. Ahora tenemos una visión más clara. Lucifer y Satanás no son solo representaciones demonizadas. No existen únicamente dentro de la estructura mental de cada uno de ustedes, sino que, a lo largo de la historia, han sido manipulados por aquellos que siempre han utilizado la religión como una herramienta política y financiera. El punto más importante que quiero abordar ahora es la interpretación bíblica clásica y cómo está equivocada. La Biblia nos enseña que Dios es el dueño del pasado, el presente y el futuro. Si todo pasa por Él y toda su voluntad se concreta dentro de esta estructura, entonces hay algo muy obvio que muchas personas ignoran. No hay una sola coma en la historia de la humanidad que no haya sido permitida por Dios. Esto cambia completamente nuestra perspectiva sobre la humanidad e incluso sobre los antagonistas de la narrativa bíblica. Si todas las criaturas son creaciones del Creador, entonces ¿hay algo que aún no estamos viendo? Satanás. ¿Antagonista o siervo de Dios? El papel de Satanás, como mencioné anteriormente, se asemeja al de un fiscal de justicia. Acusa con fervor, pero no por motivaciones personales. No es malo porque desea serlo. Es malo porque ocupa un papel dentro de una historia escrita por Dios. Decir que Satanás está en contra de Dios sería lo mismo que afirmar que un abogado que defiende a un criminal está al servicio del crimen, cuando en realidad simplemente está cumpliendo una función dentro del sistema judicial. Entonces, si Satanás no está en contra de Dios, ¿cuál es su verdadero papel en esta historia? La respuesta es clara. Satanás no niega la soberanía de Dios, la sirve. ¿Cómo se alteró la historia? Si esta era la visión original, ¿qué ocurrió para que hoy en día no sepas esto? ¿Por qué estos valores fueron completamente distorsionados? Bien, en el camino estaba el cristianismo. Y para que el cristianismo se mantuviera en el poder, necesitaba dos cosas: un crecimiento exponencial, captando cada vez más fieles, con un mensaje positivo sobre la soberanía religiosa. Miedo. En realidad, no necesitaba nada más que miedo, porque el miedo siempre ha sido el mayor combustible de la humanidad. Fue a través del miedo que construimos pirámides. Fue a través del miedo que cometimos las mayores atrocidades de la historia. El miedo es tan intrínseco a la naturaleza humana que no actuamos sin él. Está presente en absolutamente todo lo que hacemos. Si estuviéramos en el departamento de marketing del cristianismo, nos daríamos cuenta de que la mejor estrategia sería utilizar el miedo como una herramienta de conversión. Y fue exactamente eso lo que ocurrió. El Nuevo Testamento trajo consigo uno de los mayores elementos publicitarios del cristianismo: la creación de un lugar donde las almas pecadoras serían castigadas. Este lugar ya existía dentro de varias culturas antiguas, pero ahora fue reformulado para convertirse en el infierno, un lugar de tormento eterno gobernado por Lucifer y Satanás. Esta idea fue esencial para consolidar el crecimiento de la Iglesia, porque si hay un cielo que recompensa, debe haber un infierno que castiga. Si hay un camino correcto, entonces debe haber un camino equivocado. Y ese antagonismo fue esencial para la manipulación de la fe a lo largo de los siglos. Así, de manera simple y directa, crearon un marco teórico en el que las almas condenadas, aquellas que no siguieran las interpretaciones religiosas moldeadas por intereses humanos, tendrían un destino terrible, un lugar de sufrimiento eterno, de terror absoluto, donde serían castigadas sin escapatoria. Era el tipo de destino que nadie elegiría voluntariamente. Y dentro de esta idea, de que constantemente estamos siendo llamados a vivir más cerca de Cristo para evitar el infierno, se establecieron comunidades religiosas. Algunas de estas comunidades, con el tiempo, comenzaron a utilizar el miedo como herramienta de control, volviéndose aún más poderosas y asegurando su permanencia en el poder hasta el día de hoy.
Fue así, a través del poder y la manipulación del miedo, que los arquetipos de la maldad universal también se convirtieron en símbolos de resistencia contra las estructuras dominantes. Es casi como un caballo de Troya, mientras la sociedad permanecía aterrorizada por la visión grotesca de un inframundo, donde cualquiera que no siguiera las reglas religiosas sería condenado eternamente. Esas mismas figuras demonizadas comenzaron a ser vistas de otra manera. No eran solo los carceleros del infierno, sino también quienes sostenían las llaves de la liberación. Si analizamos la historia, veremos que nuestra estructura psíquica siempre equilibra aquello que la sociedad intenta imponernos. Cuanto más nos alejamos hacia un lado, más nuestra mente encuentra formas de compensación en el otro. Cuanto más a la izquierda avanzamos en la historia, más a la derecha nuestra psique busca equilibrio. Es como si lleváramos un respaldo invisible dentro de nosotros, un sistema que preserva la cosmología, pero que no sigue rígidamente los límites y reglas impuestos por la sociedad. Porque, en el fondo, la mente entiende que la sociedad es provisional, pero los arquetipos son eternos. Ahora ha llegado el momento de hablar sobre la conexión de Jesucristo con esta misma historia. La verdad es que Jesucristo y Lucifer representan arquetipos extremadamente similares. Tal vez sean exactamente el mismo arquetipo. Y antes de que pienses en la versión cristiana tradicional que aprendiste en la iglesia, recuerda, el verdadero Cristo fue reformulado y manipulado por la propia institución religiosa. Piensa en el Cristo que caminaba con sus discípulos, aquel de los evangelios que fueron excluidos de la Biblia canónica. En los evangelios de Tomás, por ejemplo, Cristo no veía el cielo y el infierno como lugares geográficos fijos. Su visión era mucho más filosófica. El cielo está dentro de ti. Lo buscas toda tu vida, pero, irónicamente, siempre ha estado ahí. Esta idea resuena profundamente con las tradiciones gnósticas, que describen el pleroma como un fragmento de la realidad divina existente dentro de cada uno de nosotros. Es decir, tanto Cristo como Lucifer, a la luz de la filosofía, no hablan de oscuridad o perdición, sino de conocimiento y descubrimiento. Y aquí tenemos algo interesante. Uno fue condenado como el rey del inframundo y de las tinieblas, el otro fue oscurecido por la propia religión. El discurso de Jesús no era un discurso de exclusión o miedo, era un mensaje universal, filosófico, ecuménico. Jesús rompía barreras sociales y desafiaba el status quo. Para él todos eran hijos de Dios. Y si todos son hijos de Dios, entonces todos los que han vivido y los que aún vivirán existen únicamente porque Dios así lo ha permitido. Y aquí llegamos a un punto esencial. Muchas de las ideas que asociamos con Satanás y Lucifer en la Biblia ni siquiera están presentes en el texto original. Tomemos, por ejemplo, la historia de la serpiente en el jardín del Edén. En ningún momento, el texto bíblico dice que la serpiente era Satanás. Esto nunca fue expresado directamente, ni en el Antiguo Testamento ni en los Evangelios. Y sin embargo, esta asociación se construyó con el tiempo, consolidando la idea de la serpiente como la personificación del mal absoluto, búsqueda de la verdad o imposición de la creencia. Todo esto nos lleva a una reflexión más profunda. ¿Nuestra búsqueda de la verdad ha sido realmente genuina? ¿O simplemente nos hemos esforzado por ocultar nuestros impulsos naturales mientras aceptamos verdades impuestas sin cuestionarlas? A lo largo de la historia, la humanidad no siempre ha acabado en busca de la verdad. La mayoría de las veces, simplemente, se ha conformado con construir creencias convenientes y aceptarlas como absolutas. El verdadero mal está en los arquetipos o en la humanidad. Cuando hablamos de figuras demoníacas, estamos lidiando con la representación máxima del mal. Pero, irónicamente, las peores atrocidades de la humanidad nunca fueron cometidas en nombre de estas figuras. ¿Cuántas personas han muerto en guerras santas, persecuciones y cruzadas en nombre de Dios? ¿Y cuántas realmente han cometido atrocidades en nombre de Satanás? Tal vez al reflexionar sobre esto, nos demos cuenta de que el verdadero problema no está en los arquetipos,
sino en la forma en que elegimos interpretarlos, y cuando logremos un diálogo sincero e innovador sobre nuestras dudas más antiguas, tal vez finalmente podamos ver las cosas como realmente son. Hasta entonces, mi petición es simple: sigan buscando el conocimiento, no solo aquel que creen necesitar, sino también aquel que jamás imaginaron descubrir.